Mi mujer me engañó con varios hombres mientras yo estaba deprimido y me dio la excusa de que ya no podía soportar mi depresión. Así que me aseguré de que el divorcio la dejara sin nada. Yo, 37M, llevo casado con mi mujer, 36F, a 9 años, pero nos conocemos desde el instituto. Ni qué decir tiene que ella es una de las personas del planeta que más sabe de mí, y también puedo decir que yo sé muchísimo de ella, ya que hemos llegado juntos a la edad adulta. Para poder contar esta historia públicamente, diré que se llama Daphne. Me rompe el corazón tener que pedir consejos sobre este asunto, pero sinceramente no sé qué hacer, y mi estado mental no ayuda en absoluto. Puede que necesite poneros un poco en antecedentes para que podáis entender las cosas mucho mejor. No quiero dar demasiados detalles, pero tuve una infancia muy dura, si no es un eufemismo. Crecí con una madre adicta a las drogas y un padre estupendo que encontró su fin por culpa de unos amigos yonkis de mi madre. Fui yo quien lo encontró y tuvo que llamar al 911, y no sé si alguna vez podré apreciar del todo hasta qué punto eso me marcó. Seré sincera y diré que crecí con un fuerte resentimiento hacia mi madre y las mujeres en general. Entré en un hogar de acogida con una familia muy amable, y yo era innecesariamente un capullo para muchas de las personas de la casa, pero con el tiempo su amor me ablandó, aunque seguía guardando mucho dolor. Como es natural, empecé a ver a un terapeuta muy pronto en mi vida porque he tenido muchos problemas de salud mental, pero siempre intento mantenerme positivo y luchar para superar las cosas. Conocer a Daphne en el instituto también fue un gran impulso para mi felicidad, y fuimos amigos durante varios años antes de que surgiera entre nosotros la idea de algo romántico. De nuevo, estaba muy resentido con las mujeres, y creo que tener una relación sana con Daphne me ayudó a salir de esa situación. De todos modos, los dos terminamos el instituto y fuimos a la misma universidad, donde volvimos a graduarnos. Honestamente, todo el mundo podía decir que probablemente terminaríamos juntos, pero supongo que tratando de ser el joven adulto nervioso que solía ser, lo negaba y actuaba ajeno a la mera posibilidad de terminar con ella. Unos 2 años después de graduarme en la universidad, le pedí oficialmente que fuera mi novia. Le propuse matrimonio un año después y hace 9 años nos casamos. Daphne no estuvo presente en los momentos más duros de mi vida, pero siempre ha sabido de mis problemas de salud mental y ha sido testigo de algunas de mis batallas más duras. Siempre me he disculpado por la forma en que puedo tratarla en esos momentos o por la forma en que tiene que mimarme, pero ella siempre ha sido muy amable y siempre me ha dicho que no le importa. Incluso le pregunté en varios momentos de nuestra relación si estaba segura de cargar conmigo y mis problemas, pero ella siempre afirmó que sí y que llegaría hasta el final conmigo. Creo que son suficientes antecedentes, debería ser capaz de entender lo que tengo que decir con tantos antecedentes, así que déjame intentar contarlo lo mejor que pueda. El verdadero problema empezó hace unos 4 meses, cuando tuve un episodio de depresión bastante fuerte. Sinceramente, por mucho que haya avanzado en la vida, algunas de las cosas que ocurrieron en el pasado siguen teniendo un fuerte arraigo en mí, y me resulta difícil olvidarlas por completo por muchas sesiones de terapia a las que decida asistir. Aunque los episodios malos son cada vez menos frecuentes y más espaciados a medida que envejezco, ese episodio duró unos 5 días. Normalmente, Daphne está conmigo todo lo que puede, pero estaba muy claro que algo era muy diferente esta vez. Estuvo conmigo los 2 primeros días, pero a la mitad del tercer día se mostró fría y me dijo que tenía algo que hacer. Yo no estaba en condiciones de preguntarle qué tenía que hacer, así que se marchó y volvió mucho más tarde por la noche. No estoy muy seguro de la hora que era, y lo mismo ocurrió los 2 días siguientes. El último día me di cuenta de que había vuelto sobre la 1 de la madrugada. No tenía mucho que decir al respecto, de nuevo por cómo me sentía. Solo cuando estuve totalmente fuera de todo aquello empecé a pensar en ello con la cabeza despejada. La conozco desde hace unas 2 décadas, y ese fue un comportamiento muy inusual, así que se me quedó en la cabeza durante bastante tiempo. Para ser sincero, el engaño no fue parte de lo que me vino a la cabeza porque uno cree que conoce a la gente, ¿no? Pensé en sacar el tema, pero por alguna razón, decidí dejarlo pasar, lo que probablemente fue una tontería. Ahora, no fue hasta unos 2 meses después, cuando tuve un día realmente malo, que me di cuenta de que algo parecía estar pasando. Al igual que la otra vez, básicamente desapareció a mitad del día, y en ese momento supe que algo iba realmente mal.
Empeoró mucho el día porque parecía que Daphne me estaba evitando, lo cual era un comportamiento muy inusual en ella. Afortunadamente, se trataba solo de un mal día y no de un episodio de depresión propiamente dicho, así que me recuperé al final del día, aunque ella ya no estaba de vuelta. En cuanto volvió a entrar en casa, puse en pausa el juego al que estaba jugando y le pregunté dónde había estado, no en tono acusador, que yo sepa. Pero ella me respondió de una manera extremadamente defensiva, preguntándome por qué me dirigía a ella de esa manera. Salió de la nada, y me quedé muy sorprendido porque estaba bastante seguro de que no le había hablado de forma desagradable en ningún momento. Parecía a punto de estallar contra mí, así que me tomé un respiro y le volví a preguntar con toda la calma que pude, y ella se me quedó mirando, enfadada, durante unos 10 segundos antes de decirme que tenía una cita con sus chicas de la que se había olvidado por completo. Sinceramente, esa respuesta me sonó sospechosa, así que saqué a colación la vez anterior que había estado deprimido y el hecho de que ella también había salido durante esos días, pero ella afirmó que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Para ser justos, ya habían pasado más de 2 meses, así que no quise llamarla mentirosa. En mi cabeza, sin embargo, empezaba a establecerse un patrón. Incluso después de que las cosas empezaran a ir bien entre nosotros, seguía dándome vueltas en la cabeza porque sabía que había algo oculto. Solo que no podía averiguar qué era. Fue cuando Daphne desapareció por tercera vez, ni siquiera estaba teniendo un mal día, simplemente estaba muy ocupada, cuando supe que algo tenía que estar pasando. Era tan evidente para mí en ese momento. Cuando volvió a casa ese día, no intenté iniciar ninguna conversación sobre dónde había estado. Me limité a conversar normalmente sobre cosas mundanas, y ella no arremetió ni nada parecido a lo que hizo la otra vez. Esperaba que esta vez me hubiera dicho dónde estaba, pero no dijo nada en ese sentido. Creo que fue precisamente en ese momento cuando supe que iba a tener que averiguar dónde iba por mi cuenta. Siempre he sido una persona relativamente experta en tecnología y me manejo bastante bien con un teléfono Android. En cuanto mi mujer se metió en la ducha sin su teléfono, fui directamente a Google Maps para comprobar su historial de ubicaciones. Esa noche fue a un bar y luego a lo que parecía ser una dirección residencial. Comprobé la vez anterior que había desaparecido así, y era bastante similar. Fue al mismo bar pero terminó en una casa diferente. Estaba haciendo fotos de todo esto con mi teléfono, sobre todo porque pensaba investigar más sobre las direcciones a las que se dirigía. Todo lo que necesitaba era que esas direcciones pertenecieran realmente a alguna de sus chicas, y me sentiría mucho mejor. Iba a comprobar las fechas de la primera vez que desapareció, pero la oí recogerse en el baño, así que me detuve. Sinceramente, sentía que iba a perder la cabeza por la incertidumbre. No estaba muy seguro de cómo iba a encontrar la información que necesitaba basándome únicamente en esas direcciones, pero sabía que sería la única manera de poder cerrar el caso. Sabía que había 2 posibilidades, o mi mujer me estaba engañando o realmente estaba saliendo con sus chicas. Sinceramente, salir de bares y acabar en casa de alguien podía coincidir con lo que ella me había contado, pero también podía significar que salía de bares y se iba a casa con hombres al azar. Al final salió del baño, charlamos un poco, lo que me costó mucho trabajo, y se fue a la cama. Se fue a dormir con el teléfono en la mano y yo se lo quité con cuidado. Mi corazón latía furiosamente, créeme. Sin embargo, no se despertó y, tras hacer un poco de cálculo mental, comprobé el primer día que había desaparecido. De repente, ocurrió lo mismo los 3 días, aunque 2 de ellos fue a la misma dirección después del bar. Creo que fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer. Me planteé contratar a un investigador privado para que me dijera quién vivía en las direcciones que tenía, pero me di cuenta de que había una forma más fácil de hacer las cosas. Solo tenía que tenderle una trampa el fin de semana siguiente. Hice todo lo que pude para fingir que estaba de humor, lo cual fue mucho más difícil de lo que supuse que sería, teniendo en cuenta toda la práctica que he adquirido a lo largo de mis años. Exactamente. Como yo quería, sobre las 6 de la tarde, Daphne se fue a la habitación, salió vestida y se escabulló de casa pensando que pasaba desapercibida. Unos minutos después, yo también salí con el disfraz caricaturesco de unas gafas de sol, una chaqueta y una gorra de béisbol, y me dirigí directamente al mismo bar al que sabía que ella iba. Realmente esperaba que ella no fuera capaz de identificarme, de lo contrario,
mi plan podría no volver a funcionar. Entré en el bar y no tardé en verla sentada en la barra. Estaba sola, pero ya había pedido una copa. Recuerdo que esperaba que sus amigos acabaran uniéndose a ella. Encontré un rincón para sentarme en el que esperaba que ella no se fijara en mí, y esperé un buen rato hasta que vi a alguien sentarse a su lado. Estuvieron sentados en silencio un rato antes de que él le dijera algo a ella, y por el lenguaje corporal adiviné que no se conocían. Sin embargo, si hubiera entrado unos 10 minutos más tarde, probablemente habría llegado a una conclusión diferente por la forma en que se reían y la manera en que ella no dejaba de tocarle. Me pareció que ya había visto suficiente, pero me controlé y esperé a ver qué pasaba. Todavía había una parte estúpida de mí que esperaba que sus chicas aparecieran y que el tipo solo estuviera allí para ayudar a matar el tiempo. Pero no. Estuve allí hasta 1 hora y varias copas más tarde, cuando ambos se levantaron y salieron juntos del bar. Los seguí mientras se alejaban a pie unas 3 manzanas. Luego subieron a un edificio de apartamentos y eso fue todo. Sentí que iba a perder la cabeza, y como alguien que ya reconoce que tiene una psique frágil, esto ciertamente no ayudó. Sentí que iba a perder la cabeza. Sin embargo, desde el otro lado de la calle del edificio de apartamentos, decidí esperar. Iba a esperar hasta que ella saliera. Le haría una foto y volvería a casa. Ese era mi plan. Ese era mi plan hasta que la vi salir con el chico. Hice varias fotos mientras estaban bajo la bien iluminada entrada del edificio, pero cuando se dieron un beso de despedida allí mismo, había hecho mi última foto. Crucé la calle enfadado en contra de lo que sabía que era mi mejor juicio y, para ser sincero, sé que estaba muy descompuesto. Pero no puedes culparme. Apenas recuerdo las cosas que dije, pero recuerdo que gritaba y gritaba, preguntándole cómo podía hacerme eso, diciendo que sabía que no tramaba nada bueno, etcétera, etcétera. Estuve a punto de abofetear al tipo que estaba a su lado con cara de estúpido y desconcertado antes de que ella le dijera que se volviera a su casa, y él obedeció enseguida. Cuando nos quedamos solos ella y yo, nos quedamos mirándonos fijamente. Sé que temblaba de rabia y que en ese momento estaba luchando con un montón de pensamientos muy confusos. ¿Sabes lo que es darse cuenta de que nunca puedes confiar en nadie? Que cualquiera es capaz de traicionarte. Creo que fue cuando todos estos pensamientos se agolpaban en mi cabeza cuando le pregunté por qué. Estoy cansada de lidiar con tu depresión y tus estados de ánimo. Es agotador. Necesitaba felicidad. No se lo pensó mucho antes de soltarme eso, y sinceramente, me quedé destrozado con esas palabras. Incluso ahora, unos días después de que esto sucediera, esas palabras todavía me escuecen. Era exactamente lo que yo intentaba evitar cuando quería que ella estuviera segura de que quería algo serio conmigo, porque siempre he sabido que siempre estaré cargado de depresión, pero ella parecía aceptarme por lo que era y por lo que soy. En ese momento empecé a alejarme. Tardé más de 1 hora en volver a casa porque vagaba por las calles sin rumbo. Era peligroso, pero una parte de mí quería hacerme daño. Sinceramente, tal vez el dolor terminaría o pasaría algo que me ayudaría a olvidarme de todo. En retrospectiva, era un pensamiento estúpido, pero entiendo de dónde venía. Cuando volví a la casa, Daphne ya estaba allí, y supongo que tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de lo estúpidas que eran sus palabras. Empezó a suplicar en cuanto me vio, pero no dije nada. Fui directamente a nuestra habitación y cerré la puerta porque verla me enfurecía. Quería decirle que se fuera de casa, pero al mismo tiempo no quería decirle ni una palabra. Apenas dormí, pero a la mañana siguiente no la vi. Me alegré de no tener que relacionarme con ella, y me daba igual donde estuviera. Todavía no sé dónde está o dónde ha estado, y no me importa. Pero en este momento, necesito hacerla doler. He estado viviendo mi vida con dolor porque he vivido muchos traumas, y que la persona que creía que era mi espacio seguro se sumara a ello ha sido una de las cosas más dolorosas por las que he pasado. Voy a leer cada uno de los comentarios que se dejen caer por aquí porque no tengo nada mejor que hacer, pero quiero saber cómo puedo hacer que le duela lo que me ha hecho doler a mí. Creo que es lo único que me ayudará a sentir algún tipo de cierre en este momento porque no tengo ningún interés en hacer trampa de nuevo. Actualización *. Quiero agradecer absolutamente a todos los que me ayudaron con mi post anterior.
Honestamente, fue muy difícil abrirse así y exponer todas mis debilidades, pero la mayoría de los comentarios fueron increíblemente amables y de apoyo, y estoy muy agradecido por eso. Ha pasado bastante tiempo desde mi último post, pero me alegra decir que las cosas me van mucho mejor, y he seguido muchos de los consejos que todos me habéis dado para planear mi próximo movimiento lo mejor posible. Lo primero que hice fue llamarla para que habláramos. Ella no tenía ni idea, pero yo ya había hablado largo y tendido con un abogado especializado en divorcios y sabía que lo nuestro no tenía arreglo. Admito que podría haber sido lo suficientemente tonto si ella simplemente me hubiera engañado una vez, pero después de engañarme con lo que supuse que eran múltiples personas y también las horribles palabras que me dijo, supe que no había vuelta atrás. Nunca podría volver a amar a esa mujer. En cuanto llegó a mi casa, le pedí que se sentara y lo hizo. Le pregunté con cuántas personas me había engañado, y al principio me dijo que solo con una, pero seguí insistiendo, diciéndole que sabía más de lo que ella pensaba. Insistió una y otra vez en que se trataba de una sola persona, hasta que me tiré un farol y le dije que había contratado a un investigador privado. Mencioné una dirección y luego otra, y fue entonces cuando finalmente decidió soltar que se había acostado con 3 personas. No sé si era la verdad absoluta, pero era todo lo que necesitaba oír. En ese momento le entregué los papeles del divorcio y le dije que no podía seguir viviendo con ella. Empezó a rogar y a suplicar, lo cual no fue inesperado, pero creo que se dio cuenta de que era inútil y, al cabo de un rato, se dio por vencida. Se fue con el periódico y yo me pasé el resto del día bebiendo. Al final, llegamos a la fase del proceso de divorcio y me alegré de tener pruebas que apuntaban a que ella me había sido infiel, lo que me ayudó a inclinar la balanza a mi favor. Como era de esperar, mi salud mental se vio involucrada en todo el asunto y se habló mucho de lo difícil que era vivir conmigo. Sinceramente, las cosas se ensuciaron mucho en ese momento, y fue horrible oír que mis problemas se convirtieran en un arma. Por supuesto, creo que la mayoría de los divorcios son así de sucios, por lo que me han enseñado las películas. No quiero aburrirte con cómo fueron las cosas, pero se alargaron durante mucho tiempo. Al final, su abogado pudo hacer que pareciera que lidiar conmigo y con mi salud mental había sido una gran lucha para ella, lo cual puedo admitir que definitivamente no es fácil, pero no se permitió como justificación para su infidelidad. En su mayor parte, las cosas empujaron a mi favor. Me las arreglé para escapar de cualquier pago de pensión alimenticia, y renuncié a nuestro apartamento porque iba a haber demasiados malos recuerdos para mí allí. Sin embargo, conseguí el coche, que sin duda me iba a ser más útil que la casa después del divorcio. Semanas después, una vez instalado en mi nueva casa, me aseguré de comunicar a todas las personas que nos conocían que Daphne y yo nos separábamos. Entré en detalles, sin decir una sola mentira, pero exponiéndola por haberme engañado a causa de mis episodios depresivos. Envié el mismo texto a amigos, familiares, compañeros de trabajo con los que estaba familiarizado e incluso a nuestra antigua casera. Necesitaba asegurarme de que todo el mundo supiera que era una escoria para que, si querían involucrarse con ella en el futuro, supieran a qué se enfrentaban. Me llamó una hora después y me insultó durante 10 minutos seguidos, pero dejé que se desahogara antes de colgarle el teléfono. No he vuelto a hablar con Daphne desde que me llamó para gritarme todos los improperios del mundo, pero una compañera de trabajo me respondió a un mensaje diciéndome que lo estaba pasando mal con los cotilleos en el trabajo y que tal vez consideraría retractarme para ayudarla. La dejé en leído. No creo que vuelva a relacionarme. Hay demasiado miedo en mí ahora en cuanto a las formas en que una mujer puede lastimarme, y no me emociona descubrir una nueva. Quizá me divierta en las aplicaciones de citas porque el cuerpo tiene necesidades, pero no. Creo que siga buscando nada serio. Soy relativamente mayor, no deseo tener hijos, y puede que no tener una mujer en mi vida me aporte sencillez, lo cual me parece bien. De todos modos, espero que aquellos de ustedes que elijan encuentren mujeres en las que puedan confiar y amar para siempre, porque sé que están ahí fuera, pero simplemente no estoy dispuesto a correr el riesgo y encontrar a ninguna de ellas yo mismo. Ahora, a la siguiente historia. Historia 2. Descubrí que mi esposa me había estado engañando con su amor de la escuela secundaria durante todo nuestro matrimonio, así que expuse su aventura a todo el mundo en su reunión y la eché. Estuve casado con mi exmujer durante casi 4 años, pero por desgracia, tuvimos que separarnos porque ella hizo lo impensable.
Mi ex mujer y yo nos conocimos en un seminario de negocios en la ciudad. Estábamos allí para escuchar a un renombrado conferenciante empresarial invitado y, casualmente, nos sentamos uno al lado del otro durante todo el seminario. De vez en cuando hablábamos de un par de cosas, que en su mayoría tenían que ver con lo que habíamos aprendido, y cuando terminó el seminario intercambiamos contactos. Empezamos a hablar y, una semana más tarde, decidimos salir a comer. Mientras almorzábamos ese día, me quedé perplejo ante lo inteligente que era y su pasión por los negocios. Después de nuestra primera cita, nos vimos más a menudo. Con el tiempo, acabamos saliendo porque me enamoré de ella, y 8 meses después, nos casamos. Estuvimos casados casi 4 años antes de descubrir que me había estado tomando el pelo. Me encantaría añadir que mientras mi exmujer y yo estuvimos casados, no había nada que ella quisiera que yo no le diera. Yo seguía siendo un hombre de negocios y ganaba un dinero decente. Mi exmujer no tenía un negocio como el mío, trabajaba para una consultora de empresas y también ganaba bien. No tuvimos hijos porque ella dijo que no estaba preparada, y a mí me pareció bien. Durante los 3 años que duró nuestro matrimonio, hice todo lo que pude como buen marido e incluso ayudé en casa. Lo que más deseaba era que estuviéramos felizmente casados el mayor tiempo posible. Me ofrecí a ayudar en la cocina, la llevé de vacaciones sorpresa e hice prácticamente todo lo que un hombre haría para hacer feliz a la mujer que amaba. Incluso en mis días ajetreados y cansados, me aseguraba de volver pronto a casa, nunca la dejaba plantada y la mayoría de las veces tenía que reprogramar muchas cosas porque creía que la familia era uno de los aspectos más importantes de la vida. A diferencia de otras parejas, mi exmujer y yo apenas nos peleábamos. Ella era más bien extrovertida, una mariposa muy sociable y el alma de la fiesta, mientras que yo era reservado hasta cierto punto. Así que siempre que teníamos un motivo para discutir, ella tenía la culpa, y cada vez que estábamos a punto de pelearnos o discutir, yo siempre me disculpaba porque quería que estuviéramos en paz en todo momento. Sé que todos pensaréis que lo hice como un hombre débil, pero no fue por eso. Crecí en un ambiente muy tóxico, mis padres siempre estaban peleándose, y yo no quería repetir lo mismo en mi matrimonio. En nuestro tercer aniversario, hicimos una renovación de votos matrimoniales, y casi 7 meses después, me topé con algo que alteró el resto de nuestro matrimonio. Ese sábado, estaba limpiando la casa, y tenía toda la intención de limpiar nuestro armario. Mi exmujer y yo compartíamos un armario, que ella había sido la única que lo había limpiado en el pasado, así que decidí sacar cosas del armario ese día y limpiar a fondo. Empecé por sacar las cosas del armario y, una vez que terminé de limpiar y quitar el polvo, intenté ordenarlas y organizarlas de nuevo. Mientras organizaba, por error abrí de una patada una de las cajas de zapatos de mi mujer al intentar moverme, y muchas cartas y fotos quedaron esparcidas por el suelo. Al principio, me preocupaba haber tirado uno de sus zapatos caros porque ella dejaba los muy caros en una caja, pero después de ver las cartas, me sentí aliviado. Al principio, pensé que eran viejas cartas de un antiguo amante adolescente, o tal vez cartas que nunca había enviado, y sentí curiosidad por saber hasta qué punto estaba locamente enamorada en aquella época. Pero al mirarlas de cerca, me di cuenta de que eran cartas añadidas recientemente, lo que despertó mi curiosidad. En cuanto llegué a la 4ª línea de una de las cartas añadidas recientemente, sentí que se me revolvía el bajo vientre y aumentaban los latidos de mi corazón, y al llegar al final, mi mundo se hizo añicos. Estaba en lo cierto, que eran cartas de un antiguo amante, y se trataba de su amor del instituto. La carta que leí detallaba una de sus recientes escapadas. Incluso había fotos de ellos tumbados juntos bajo las sábanas. No era solo una carta, había más, y una de ellas incluso hablaba de la noche anterior a nuestra boda y de cómo disfrutaban el uno del otro en la cama. Quería estar segura de lo que leía, así que revisé todas las cartas y me di cuenta de que su relación había continuado incluso mientras éramos novios. No hace falta preguntar si tenía el corazón roto, porque estaba más que roto. Estaba destrozado y dolido, y en mis 37 años en la tierra, era la segunda vez que una mujer me hacía tanto daño. Lo peor fue que nunca lo vi venir y nunca creí que mi mujer me engañaría. No sé cómo lo hizo porque no había nada alarmante en ella. Me seguía cuidando en la casa y satisfacía mis necesidades en la cama, y nunca sospeché de ella ni noté nada sospechoso. He visto algunos vídeos en este canal en los que los hombres dicen que sus esposas cambiaron de repente o se vestían de forma diferente,
pero con mi exmujer no había ninguna señal. Todo seguía igual, y nuestro amor mutuo también creció con los años. Esa misma tarde, ella volvió a casa y actuó como si todo estuviera bien, pero la forma en que yo la veía cambió. Intenté ocultarlo, pero no fue tan fácil como imaginaba. Me dolió mucho que la amara ciegamente, pero que ella diera por sentado mi amor y me engañara. Lo bueno era que ella estaba celebrando su reunión del instituto, para la que solo faltaban unos días. Ya había escaneado las cartas y las fotos y pensaba enviárselas directamente a sus padres, pero se me ocurrió una idea en una de las historias que escuché. Como parte de su reunión del instituto, creó una presentación de diapositivas de todos sus recuerdos en el instituto, y vi que era una forma perfecta de llevar a cabo mi venganza. Una noche antes de su querida reunión, coloqué en secreto la carta y las fotos que escaneé en su pase de diapositivas casi al principio, y esperé a que se humillara públicamente el día de todo el mundo se reunió como estaba previsto, tanto de cerca como de lejos, y todos se lo estaban pasando bien en el local. Vi a su enamorado e intercambió un par de sonrisas con él. Sinceramente, casi me vuelvo loca, pero no quería arruinar mi plan perfecto. Al final, llegó el momento de la presentación y, justo cuando sonreía a la pantalla esperando ver otra de sus fotos de adolescente sexy, apareció la foto de ella y su amor del instituto debajo de la sábana y se quedó boquiabierta. Estaba muy sorprendida, pero no solo ella, sus amigos y compañeros de clase también lo estaban. Y justo cuando intentaba hacerse a la idea de lo que estaba pasando, llegó la última presentación de diapositivas con una instrucción mía que decía: no vuelvas a casa esta noche, nos vamos a divorciar. En cuanto lo leyó, se giró en mi dirección y corrió hacia mí, pero yo salí del local. Antes de irme, pude ver la decepción en las caras de sus amigas y compañeras, y eso me apaciguó. Esa noche no volvió a casa como le había dicho, pero no paró de llenarme el teléfono de llamadas, mensajes de texto y mensajes de voz. Uno de sus mensajes de voz decía que podía explicarlo y que no era lo que yo pensaba. Al día siguiente, recibí un paquete que había pedido. Eran almohadas y bolsas de regalo enormes con una foto de ella y su compañero sentimental impresa en ellas, y las envié junto con sus cosas a casa de sus padres. También dejé las cartas y las fotos originales en el chat de su grupo familiar de WhatsApp y salí del grupo. Como era de esperar, sus padres intentaron llamar, pero bloqueé sus números y también los de mi exmujer. Cuando los papeles del divorcio estuvieron listos, mi abogado se puso en contacto con ella y los firmó tras retrasarse un poco. Aunque es muy doloroso, me alegro de que ya no estemos juntos. Ahora entiendo por qué la mayoría de la gente patalea contra la idea de casarse, y creo que algún día podría enamorarme, pero he terminado con casarme y repetir el ciclo con mujeres infieles.